Y lo prometido, les dijimos que vamos a hablar de cómo estamos, de cómo vamos a estar, o por lo menos a tratar de entender qué es lo que viene en esta Argentina con recambio de gobierno y con planes todavía en veremos, con algunos esbozos que se fueron conociendo durante las últimas horas, pero que seguramente en las próximas empezaremos a conocer un poco más a fondo. Y para ello trajimos a un especialista, un amigo de la casa, el señor Fausto Espotorno. Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por venir, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poco, ¿no? A ver, cómo nos encontramos, qué fue lo que nos dejó finalmente esta gestión de Mauricio Macri, con qué se va a enfrentar ahora Alberto Fernández de Asunción. A ver, hay algunas cosas que resolvió o parcialmente resolvió el gobierno de Macri. Entre ellas tenés la reducción del déficit primario. ¿Tá? El déficit primario es los ingresos menos los gastos del Estado antes de pagar intereses. Cristina Kirchner había dejado a la Argentina con un déficit primario récord prácticamente de 4 puntos del PBI, cosa que no solía verse en Argentina. En Argentina siempre tuvimos problemas fiscales, pero más bien el déficit total, no el primario. El primario siempre estaba en equilibrio. Esta vez tuvimos déficit primario muy grande. Eso se resolvió bastante, aunque con algunos parches, lo cual hace que tampoco sea tan sostenible. Haya que trabajar más para hacerlo sostenible. Probablemente este año también es con un déficit primario de medio punto del PBI, lo cual es chiquito, pero sabe que hay ahí un punto y medio de que no se puede corregir para el otro lado. Claro. ¿no? Porque hubo algunos ingresos extraordinarios, algunas bajas de gasto específicas. Así que eso podría, si no se hace nada, tiende a aumentar, no a bajar. Pero, bueno, no son los 4 puntos de déficit primario que te dijo Cristina. Eso ya es algo mejor. El tema tarifas. Bueno, ya el atraso tarifario no es tan grande. Acuérdense, cuando Cristina dejó el gobierno, se estimaba que el atraso tarifario era de un 1000%. O sea, había que aumentar 1000% las tarifas para ajustar el atraso tarifario, 1000% en dólares. Sí. Acabo la aclaración, porque pueden decir, no, pero aumentaron 3000. Sí, bueno, pero en pesos. En dólares, no. En dólares, el atraso tarifario es, todavía estamos a un 50% más o menos. ¿no? Cálculo rápido. El dólar pasó de 9 a 60, de 10 a 60, pongámosle para hacerlo fácil. Sí, sí. 6 veces más. 6000%, y las tarifas aumentaron 3500. Ahí te das una idea del atraso. Te falta todavía un 40 o 50% de ajuste. Te falta duplicarlo todavía. Ahora, también es cierto que por ahí el ajuste de tarifas se pueda manejar un poquito más. Y después la clave que no se ha logrado reparar es el tema del crecimiento económico. Argentina dejó de crecer en el 2011 y a partir de ahí entró a tener cierta volatilidad en el crecimiento, donde tuvo los años impares creció, los años pares cayó, el 2015 creció hasta junio y después empezó a caer. Y eso es señal de que es una economía estancada, claro, con fluctuaciones, pero estancada. Entonces, vemos que el PIB per cápita viene cayendo, que el salario real viene cayendo. Es una economía donde los trabajadores son más pobres, los empresarios son más pobres son más pobres, los ricos son más pobres, son todos más pobres. ¿no? Esa es la economía en la que estamos hoy en Argentina. Y eso no se ha resuelto. ¿no? Se pusieron algunas cosas, vaca muerta, aparecieron algunas posibilidades, algunas potencialidades de salir de eso, pero lo cierto es que dentro de las razones por las cuales la economía argentina está trabada es una economía que presenta una presión tributaria muy alta, tasas de interés muy altas. Y cuando la tasa de interés, voy a hacer una aclaración, porque hay una confusión generalizada. Sí. Una cosa es la tasa de interés de corto plazo, la del banco, sí, y otra cosa es la tasa de interés que se mira para un proyecto de inversión, que es la de largo plazo. La que está muy alta son las dos, pero ojo, no es lo mismo la de corto plazo que la de largo plazo, porque puede venir un gobierno y decir, yo voy a bajar la tasa de interés del Banco Central, bajo de los bancos y ahora va a haber inversión. No va a haber inversión porque la que está alta es la de largo plazo para las inversiones. El inversor mira la tasa a 10 años, 15 años, y esa tasa está alta porque el Estado argentino no paga, porque es difícil hacer negocios en Argentina, porque tenés muchas regulaciones, etc. ¿no? Entonces,
Lo del Banco Central te va a ayudar a que se financie el capital de trabajo de las compañías más fácilmente, pero no te ayuda a la inversión. Ujú. Si no baja el riesgo país porque el Banco Central decida bajar las tasas internas. Exactamente, Claro. exactamente, ¿no? Entonces, son dos problemas diferentes. Y ahí es donde uno ve el problema más estructural, ¿no? Es cierto que el ajuste fiscal que se ha mandado al gobierno, a ver, ¿qué pasó? En 2018 tuvimos una crisis financiera. Los inversores que nos estaban prestando plata dijeron, no te presto más. En ese momento, cuando los fondos salen de la Argentina, empezás a ver una caída en la demanda importantísima. ¿Por qué? Bueno, porque si parte de tu demanda está financiada por fondos que vienen del exterior. Sí. Eso es dólar bajo, capacidad de consumo, algo de crecimiento vía demanda, justamente porque estaban prestando plata, ¿no? Es como si vos estuvieras en tu casa, viene alguien, te presta plata, salís a gastarla y mientras la gastás, estás mejor. Claro. Es más, cuando tenés que devolver la plata del señor, viene otro y te vuelve a prestar plata, entonces vos seguís. Eso fue Argentina. En un momento el señor dice, no te presto más plata, y no solo no tenés ya más ese préstamo, sino que además tenés que salir a devolverle la plata. De repente tenés que bajar tu consumo. Ahí aparece el FMI que vuelve a inyectar dinero para que vos le devuelvas, pero ya no podés consumir lo mismo que consumías cuando te estaban prestando plata. Claro. Y ahí tenés la cadena de demanda. Obviamente sube la tasa de interés, porque falta crédito, etc. Entonces, a partir de una cadena de demanda, para endurecer más la economía, porque ¿qué pasó? Saltó la inflación, saltó el dólar, el gobierno dijo, bueno, vamos a ajustar la política monetaria, vamos a dejar de emitir. ¿Por qué? Porque hay un exceso de pesos en la calle. Ese exceso de pesos en la calle se nota en una inflación alta a pesar de que la emisión no es tan alta. Entonces, pararon la emisión monetaria, eso subió las tasas de interés. Y la otra droga, por así decirlo, que le tenía sobre la demanda, que era la emisión monetaria, también se acaba. Entonces se cortó el consumo porque ya no tenés más entrada de capitales y además la otra parte, que era la emisión monetaria, que daba sensación de que había más plata en la calle, también te la cortaron y de repente te en un proceso recesivo muy fuerte que dura 2 años, ¿no? Ahora, uno escucha entre los esbozos de plan del próximo gobierno que una de las puntas por donde quiere iniciar el ataque a la economía, precisamente es la emisión. Bueno, porque lo que están mirando es esta última parte del problema. Yo te conté la sola parte del problema que hasta ahora vi pocos planteando el tema del crecimiento estructural. Sí. Lo que se está viendo más bien es una discusión sobre esta parte del problema, la parte de corto plazo. Bueno, me sacaron la plata de los préstamos internacionales, entonces se me cayó el consumo, se congeló la cantidad de dinero, entonces me sacaron el crédito creado por el Banco Central que inyectó liquidez. Entonces lo que van a tratar de hacer es reactivar, por un lado, el consumo, emitiendo dinero, para financiar. Lo van a hacer a través del sector público, pero en el fondo se emite dinero. Y la otra forma, en vez de otro que se está diciendo, en lugar de tomar prestado de afuera, es no pagarlo de afuera. Entonces ahí recupero otra parte de mi capacidad de consumo, ¿no? Yo creo que esta última parte es mucho más chiquita de lo que todo el mundo está discutiendo. Hay un tema ahí que todo el mundo está obviando y es que vos tenés hoy muchos vencimientos, los vencimientos del próximo año, muchísimos, son contenedores locales. Ajá. Entonces, si vos le haces una quita a ellos, ojo que el impacto sobre la actividad económica no va a ser tan grande, porque estás simplemente sacando plata a uno para darle a otro. Dentro de la economía argentina no te genera nada, simplemente pasás plata de un bolsillo al otro, ¿no? Ahora, otra de las fuentes de financiamiento que se especulan que puede llegar a venir con el nuevo plan es el de un mayor incremento de impuestos, por lo menos las retenciones, que son las que están en danza, Sí. como una posibilidad para empezar a hacer caja y atender todo este reparto de dinero que se quiere hacer al comienzo, ¿no? Sí, mirá, eso es posible porque, no sé si para financiamiento o simplemente para tratar de ordenar un poco las cuentas públicas. Ajá. Porque lo que te decía antes, ojo que si bien el déficit primario este año va a ser de medio punto del PBI o un poquito más, la cuestión es que hay algunos ingresos que fueron específicos este año. Hubo unas ventas de activos en junio que generó una serie de recursos que no van a estar el año que viene. Una parte del gasto está indexado y hasta ahora la indexación benefició al presupuesto, pero no va a pasar el año que viene. Entonces, cuando uno empieza a sacar todas esas cosas, se encuentra con que el año que viene tenés de principio un déficit primario casi un punto más grande del que este año, ¿no? O un poco más de un punto más. Entonces ya de movida entras negativo. Más la recesión, toda cosa, ya estás en el lado negativo. Entonces hay que inyectar
algún tipo de impuestos para ordenar un poco de las cuentas públicas, ¿no? Me parece que viene más por ese lado, más que por financiar gastos que no se van a hacer, ¿no? Ahora, dentro de este acuerdo social al que se refirió Alberto Fernández durante la campaña y que se espera que se anuncie en las próximas horas dentro del plan económico de Martín Guzmán, se menciona la posibilidad de un congelamiento precisamente de las tarifas, algo de lo que hablábamos recién, que todavía vienen retrasadas por 6 meses, de precios, entregar un billete más en el bolsillo del asalariado, del jubilado, algunos créditos. Un plan para atacar de entrada la situación crítica de la economía argentina. Sí. Ahora, yo lo que te pregunto y me pregunto siempre cuando se escuchan este tipo de ideas, primero, ¿de dónde salen los fondos para atender ese plan? Y segundo, ¿qué pasa si en esos 6 meses no corregiste lo que tenías que corregir con todo eso que queda contenido, ¿no? Termina peor que antes en general. Claro. Si vos, esto es en teoría de política económica estándar, digamos. Si yo te genero un plan provisorio, ¿tá? Para atacar a una emergencia, podemos discutir si está bueno o no, pero después no te doy una expectativa de que a la salida de eso vas a estar mejor. Sí. Una expectativa real, no porque te lo diga un presidente. Lo que pasa es que todo el mundo empieza a ajustar, empieza a estar frustrado y actuar, pero no porque se sienta frustrado, sino porque, por ejemplo, si una empresa hace un esfuerzo especial por no subir los precios durante 6 meses Sí. para evitar que la inflación se dispare, pero a los 6 meses resulta que no solo perdió durante 6 meses plata, sino que además prevé que va a seguir perdiendo plata, entonces empieza a actuar para compensar lo que perdió, Claro. más lo que sabe que no va a ganar, ¿no? Entonces se te dispara todo. Se te dispara todo para el otro lado, ¿no? Entonces, un ejemplo típico de esto es la política monetaria, los pactos fiscales, los pactos sociales Sí. en la historia económica argentina. Si vos a la salida del pacto social no tenés un mecanismo real por el cual la inflación baja, la inflación termina siendo más alta de lo que era anteriormente. El ejemplo, siempre pone el ejemplo típico del plan de Helbar. El plan de Helbar fue un plan de congelamiento todo, que terminó a la salida del plan de Helbar con el Rodrigazo. Porque a la salida de ese plan no hubo nada que resolviera los problemas profundos que generan la inflación. Entonces, a la salida fueron todos tratando de compensar todo lo que habían perdido, más lo que no van a ganar, más, y te salta la inflación, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan todas las preguntas. ¿Querés un pacto social con congelamiento de precios, de tarifa, de todo? Y después, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo sostiene? Porque si atrás de eso no venís con reformas en el sistema energético, no sé, con reformas del sistema de salud, de fiscal, no sé, reformas del sistema tributario, reformas del sistema laboral, ¿cómo se sale de eso? Porque si atrás de eso no hay un esquema de reformas que ataque los problemas estructurales, cuando termines el pacto social te puede pasar 2 cosas. Si lo haces un pacto social light, como los que hacía Moreno, no pasa nada, volvés como estabas antes. Sí. Acuérdense que los acuerdos de precio de Moreno hoy eran de 2 meses. En ese sentido, Moreno no entendía el problema. Sí, sí. Sabía que era simplemente para regular los saltos inflacionarios. Pero no estás en un pacto de precios realmente serio. Los precios cuidados, todas esas cosas, son más bien para regular los ajustes. Pero no es un pacto social como el de Helbar, ¿no? Grande y duro. El problema de los grandes y duros es que si más duro es y no hay respuesta atrás de eso, te salta todo peor que antes. Básicamente la razón es la siguiente. Si el mercado no te compra que realmente vas a bajar la inflación y que realmente la economía va a crecer, cuando corrige por todo lo que no corrigió antes. Claro. Y más. Claro. Que es un poco quizás lo que estuvimos viendo con el tema de los precios en los últimos meses, ¿no? Ya había una expectativa Bueno, tal cual. de que iba a haber un plan que no iba a ser acorde a lo que querían los productores y los precios subieron por encima de lo Fíjate esperado. esto, mientras el gobierno había generado la expectativa de que la inflación iba bajando, la inflación empezó a bajar. Sí. ¿Tá? Ojo, no es solo, cuando hablamos de expectativa, que no se crean que es cuestión de un discurso lindo. Claro, claro. Es qué está haciendo con la política monetaria, qué está haciendo con la política fiscal. Fíjense, cuando la expectativa de que la inflación iba a bajar generó la baja de la inflación, también está la expectativa de que el déficit fiscal iba a ser más chiquito y que el año que viene íbamos a superar el fiscal. En el mismo momento en que cambió las expectativas fueron, sube el dólar, se ajusta el déficit fiscal, vuelve a empeorar y los precios suben.
Todo está en combinación. Cualquier programa antiinflacionario requiere 3 cosas mínimas. Requiere una menor emisión monetaria. Si no hay menor emisión monetaria, difícilmente baja la inflación. Requiere un menor déficit fiscal, porque si no hay menor déficit fiscal, la expectativa de que vas a emitir sigue estando presente. Y un tipo de cambio estable. Necesitas las 3 cosas de mínimo. Si no tienes esas 3 cosas, lo más probable es que no logres convencer al mercado. Perdón, primero no logres bajar la inflación y tampoco el mercado te va a creer que vas a bajar la inflación. ¿Y será Martín Guzmán la persona capaz de poder desarrollar eso? La verdad es que no sé bien qué es en lo que está trabajando Martín Guzmán. Me imagino que va a presentar un programa económico más integral. Estoy de acuerdo en que hay que presentar un programa económico integral. Porque ya te digo, todas estas cosas que estamos hablando, pacto social, dar un bono a los jubilados, tratar de inyectar algo no está mal si atrás de eso viene un esquema de reformas estructurales mucho más fuerte, ¿no? Ahora, hablamos de reformas y me acuerdo de lo que pasó en la Argentina cuando se intentó con el gobierno de Macri avanzar con una de estas reformas estructurales. Que ¿no? fue la seguridad social. Exacto. Y que tampoco era una gran reforma. Tal cual, ¿no? De hecho, Y ahora, muchos piensan que fue peor que lo que estaba antes. Y ahora escuchás a los gremios diciendo, no, reforma laboral no, ya empezando a atajarse de cualquier avance en eso, pero una vez me dijo... A ver, si vamos a escuchar a los gremios, pero obvio Claro. que la reforma laboral a los gremios no les gusta, los entiendo perfectamente, pero no es lo que le sirve a la economía. Claro. Una, dos, o tenemos impuestos más bajos y podemos ser más duros regulatoriamente en materia laboral, o tenemos impuestos altos y tenemos que ser más flojos en materia laboral. Sí. O sea, no puede ser que está todo costo. Argentina tenga mercado laboral rígido, impuestos altos, costos de transporte altos, altas tasas o un proteccionismo alto y que Argentina produzca barato. Sí. ¿Cómo va a ser eso? No se puede. Entonces, algo tiene que bajar. Y si Argentina puede producir barato, no es competitivo y por lo tanto es una economía que va en decadencia. Exacto. Ahora, me dijo una vez un analista político algo que es cierto, ¿no? Así como Macri no tenía la espalda para poder desarrollar este tipo de reformas desde el nivel político en el Congreso, con todo lo que le costó, lo que decíamos, el sistema previsional, sí la tiene esta gestión de Alberto Fernández. Sí. ¿no? Entonces, por ahí es más fácil para este tipo de gobierno avanzar con reformas que lo que era para Macri. Es muy posible. A ver, también hay que entender que la sociedad tiene que entenderlo. Y eso es muy relevante, porque en general el político, como político en sí, es un captador, digamos, del humor social, de las demandas de la sociedad. El político sirve para vender votos. Sale a vender ideas que le compre la gente, digamos. ¿no? Claro. Y por lo tanto está muy atento y muy sensible a lo que la sociedad demanda. Si la sociedad está pensando en otras cosas, bueno, probablemente el político va a atarse a esa demanda de la sociedad, ¿no? Y va a actuar en consecuencia. Esa es la diferencia entre un político y un estadista. El estadista es aquel que entiende lo que el país necesita y le vende eso a la sociedad y logra convencer a la sociedad de que vaya en ese sentido. El político es simplemente aquel que capta, hace lo que la sociedad le pide, lo que entiende que la sociedad quiere, digamos, ¿no? Cuando uno le pregunta a la gente, por lo menos cuando lo hicieron los encuestadores durante los últimos meses, cuál era la mayor preocupación que tenían por delante, era la inflación. La inflación era el tema excluyente para todo el mundo, ¿no? Estamos terminando un año con 55, 57, más o menos, por ciento de inflación. ¿Cómo se hace para retroceder desde ese nivel tan alto? ¿Es algo que se puede hacer rápido? ¿Es algo que necesita mucho tiempo? Requiere tiempo, pero yo te digo, requiere una política fiscal acorde, una política monetaria acorde y una política cambiaria acorde. Las 3 tienen que estar en línea. En general, y cuanto más alta la inflación, más duras tienen que ser las 3 políticas. Entonces, si el objetivo es no tener, digamos, bajar la inflación, tenés que ir con una política fiscal que siga ir hacia un superávit fiscal primario. Por 2 razones. Primero, para hacer sostenible la deuda y además para poder garantizar a la población de que no vas a emitir pesos. Porque de nada sirve. A ver, pongo que yo vine de Alberto Fernández, no digo que vaya a hacer esto, simplemente como ejemplo. Y aumenta el déficit fiscal. Sí. Dice, no te preocupes que no va a haber más inflación. ¿Vos cómo le crees? ¿Sí? Pero si no tenés deuda, ¿con qué vas a pagar eso? ¿Para qué voy a tener pesos si sé que vas a emitir más? Claro. Sí, hoy por hoy... hoy por hoy esto es limitado por el control del cambio. ¿No? Tal cual. Y además, entre las primeras señales que tenemos ya conocidas, bueno, se nombró un equipo de 20 ministerios, más la jefatura
de gabinete, ahí ya sabemos que el gasto va a ser mucho más importante, Va a ser más importante, desde ese claro. lado. Los anuncios de mejoras de jubilaciones, de asignación universal por hijo, de salarios, evidentemente va a incrementar el gasto estatal. ¿Cómo haces para compensarlo con ingresos que hoy no tenés, ¿no? La apuesta es al superávit comercial, pero ¿estamos en condiciones de generar tantos ingresos como para poder aumentar aún más el gasto? No, no estamos en condiciones. No estamos en condiciones. Puede ser que saquemos algo el primer año por la cosecha del año pasado, pero ya te digo, va a todo depender de la cosecha del año que viene. Y si ya empezás a subir las retenciones, ¿quién te garantiza que vas a tener esa cosecha, ¿no? Y el consumo interno al que tanto apuesta Alberto Fernández, ¿es un elemento movilizador de la economía? De corto plazo solamente. A ver, a largo plazo, y cuando hablo de largo plazo no digo, no estoy hablando de 1000 años en el futuro, sino digo estructuralmente. Cuando los economistas hablamos de largo plazo, estamos hablando de estructuralmente. El crecimiento económico viene dado por la productividad y la inversión. Punto. ¿No? En el corto plazo, puede ser que el consumo te acerque a ese crecimiento estructural o no. Sí. Pero es como la desviación sobre el crecimiento estructural. Si estimulas mucho el consumo, te vas a desviar un ratito por arriba del crecimiento estructural hasta que, como una bandita elástica, subas y baje. ¿No? Siempre hay que pensarlo como si fuera, vos tenés una línea que es el crecimiento estructural y una onda que va alrededor de ese crecimiento estructural. Ajá. Esa onda es el que llamamos el PBI todos los años. Esa onda sí puede estar estimulada momentáneamente por el crecimiento del consumo, pero no la estructural. Como se hizo en Argentina, yo puedo estimular el consumo y reventar el crecimiento estructural. Solamente porque en un año, por ejemplo, yo estimulo el consumo a costa del ahorro, cae la inversión, el crecimiento estructural cae, pero ese año tengo un buen consumo. Eso suele pasar en años electorales. Es muy ¿no? común. Entonces, hoy lo que vemos es una economía estancada a nivel estructural y con fluctuaciones por el consumo, etc. Si yo no cambio la tendencia del estructural, cualquier estímulo del consumo que dé, voy a tener un año bueno, un año y medio, y después se me va a caer. Siempre y cuando el mercado no anticipe que ese crecimiento es verdadero o falso. Claro. O sea, siempre tenéis que dar no solamente un consumo, sino además hacerle creer al mercado que vas a volver a crecer. Porque instantáneamente, si vos le tirás plata a la gente en la calle para que consuma, bueno, la gente menos ingresos va a consumir porque no le queda otra. Pero la gente de más ingresos va a ver si ese crecimiento es real o no es real. Si no percibe como que es un cambio real, no va a invertir y no vas a tener ese crecimiento estructural, ¿no? Esperemos que finalmente ese crecimiento se dé. Y ojo, esa percepción no es emocional, Tal cual. es de números. Che, no me dan los números para hacer negocio, no invierto. Sí, termina todo en un ahorro hasta que lleguen mejores momentos. ¿No? Esperemos que esos momentos lleguen pronto. Fausto, muchas gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, como cada 7 días aquí, adelantando las noticias.